Buenos días, mi grupo está conformado por Gisameric Sebringhant, Cintia Sánchez y mi persona, Ana Tremont. Hoy le vamos a hablar sobre el artículo de opinión y el editorial. El artículo de opinión es un texto periodístico que expresa la postura personal del autor sobre un tema específico, generalmente de interés público o social. Su objetivo es discutir y aportar argumentos sobre temas de relevancia para despertar interés en los lectores del periódico, a diferencia de un reportaje o una noticia que se centra en informar de manera objetiva. El artículo de opinión busca persuadir al lector y generar reflexión a través de argumentos, análisis y una perspectiva subjetiva. El artículo de opinión se estructura en 4 partes: título, introducción, cuerpo y conclusión. El cuerpo es la parte donde se desarrollará y analizarán las principales ideas en torno al tema o asunto central del artículo. Se utilizarán argumentos y finalmente estos se contrastan con posturas opuestas. En este apartado se razonará de forma argumentativa y profunda sobre el asunto a tratar. Ahora bien, vamos con la conclusión, que es la última parte de la estructura. La conclusión coincidirá con la resolución del artículo. El autor presentará la tesis o postura defendida e incluso podrá adicionar alguna recomendación o frase que motive al lector a tomar acción. En su estructura se encuentra lo que es el título, que debe ser un enunciado breve y conciso, preferiblemente llamativo sobre el contenido del artículo. La introducción constituye la primera parte del artículo, que debe adelantar sin desarrollar las ideas principales en torno al asunto que se abordará. Lo idóneo es que despierte el interés del lector. Características del artículo de opinión. Un artículo de opinión se caracteriza por extensión del texto, nombre del autor, análisis de opinión, tipo de texto, tema a tratar, libertad de criterio del autor, titular, objetivo, el público receptor e interesado, tesis clara, argumentación, estructura organizada, estilo persuasivo, análisis crítico, lenguaje accesible, opinión personal, llamado a la acción. Estas características ayudan a que el artículo sea claro, convincente y efectivo en la comunicación de la opinión del autor. El editorial es un género periodístico con unos rasgos claramente definidos que goza de una dilatada tradición en el periódico y sin embargo apenas existen estudios monográficos al respecto y las escasas investigaciones han centrado su interés en el carácter argumentativo y persuasivo del género, mientras que los rasgos estructurales, estilísticos y formales han ido quedando relegados en un segundo plano. Por ejemplo, un periódico podría publicar un editorial sobre la importancia de la educación pública y cómo mejorarla, destacando estadísticas relevantes y proponiendo políticas específicas. La estructura del editorial es variable, aunque no hay restricciones en cuanto a la forma, su estructura depende en buena medida de su propósito, el cual a su vez se modifica según la importancia del tema, la agresividad de la institución informativa y la respuesta específica que se espera provocar. En términos generales, la estructura se integra con un título o encabezado que indica el tema y que por sí mismo suele tener valor editorial, y con el cuerpo del artículo, que consta de 3 partes: una informativa, una interpretativa y una deliberativa o conclusiva. En la primera parte se presenta una breve exposición noticiosa del tema sobre el cual versa el editorial. La segunda parte es un comentario, un desarrollo del tema y constituye propiamente la aportación del periodista, porque es la interpretación de este que hace de las noticias, de los datos y los hechos expuestos al inicio del artículo. La tercera y última parte se elabora con la conclusión obtenida del comentario. En ella se asientan las razones por las cuales el tema se valora de una u otra manera, o bien se presenta una recapitulación. La conclusión tiene el propósito esencial de comunicar un último pensamiento importante y la forma que adopta puede ser la de una exhortación, un ruego, un consejo o una petición. Esta forma clásica del editorial, que consta de 3 partes, tiene algunas variantes. Así su estructura puede ser también como sigue: exposición del tema y comentarios, sí que incluya una conclusión, exposición del tema y combinación de los comentarios con la conclusión.
Cabe destacar que por lo común el editorial consta de 3 a 5 párrafos. En el primer caso, los párrafos coinciden, aunque no necesariamente, con las 3 partes que lo componen, que serían la entrada, desarrollo y conclusión. En ocasiones los editoriales también se escriben con 1 o 2 párrafos, pero siempre contienen sus 3 partes básicas. Ahora les voy a hablar sobre las características del editorial. Implica una toma de posición más o menos explícita respecto de un hecho informativo para el medio que lo publica. Comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad de acuerdo a sus parámetros ideológicos conceptuales. Hace posible que el medio exponga su doctrina y participe en la lucha ideológica. Se publica en un espacio permanente y aparece sin firma. Subraya acontecimientos de los que ya se informaron. Proyecta el tipo ideal de sociedad a que se aspira los propietarios o responsables del medio. Es una especie de declaración de principios que adquiere validez cuando se le puede aplicar a las realidades concretas. Cobra mayor eficacia para la información de opiniones cuando argumenta que cuando se limita a condenar o a denunciar.